Marcos, capítulo 4, versículo 35. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, su Santo Espíritu. Amén. En aquel día, cuando llegó la noche, dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero levantándose una gran tempestad de viento, y echaba la ola en la barca de tal manera que se negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo: mar, callad, enmudeced. Y cesó el viento y hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Y esta noche, hermanos, el tema que tenemos es: pasemos al otro lado. Es una continuación del tema que miramos el miércoles pasado, basado en Marcos capítulo 10, versículo 46. Bartimeo dice: la palabra del Señor estaba sentado junto al camino, pero después de seguir los 5 pasos para ser salvo, dice que él recibió la sanidad. Y dice el último versículo de este pasaje bíblico, dice: y enseguida seguía a Jesús en el camino. Esta es la continuación. Primero, estar junto al camino, y después de ya buscar la presencia de Dios, después de estar en obediencia a Él, ir caminando en el camino. Dice que enseguida seguía a Jesús en el camino. Quiero decirle que estar en el camino no quiere decir que se acabaron los problemas, no quiere decir que ya no vamos a enfermarnos, que ya no vamos a pasar por todas las cosas que la gente pasa en este mundo. Nosotros podemos enfermar, nosotros podemos morir, nos pueden pasar muchas cosas, nos pueden pasar aunque ya estemos en el camino del Señor. La diferencia está en que la gente que no le entrega su vida al Señor, la gente que no abre su corazón al Señor y le dice que necesita de Él, el día que nos presentemos delante de Dios, porque un día el Señor va a venir, todos nos vamos a presentar delante de Él, y el que no recibió a Jesucristo como su Salvador no tiene vida eterna, sino que es una condenación eterna para aquellos que no le siguieron. Así que para poder alcanzar esa salvación tenemos que ganarla, tenemos que pasar por muchas cosas. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 13, habla que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ese camino. Dice que ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ese camino. Eso es el camino del mundo, donde las personas pueden hacer lo que quieran, pueden hacer lo que se les dé la gana, pueden hacerlo porque es espacioso, un camino que aparentemente no tiene peligro, pero dice que su final es la muerte. Y dice: angosta es la puerta. La puerta es angosto y el camino también bien estrechito, algo difícil de caminar, el que lleva hacia la vida eterna. Hay una diferencia: el camino que lleva a la muerte ancha, pero el camino que lleva a la vida eterna es angostito, es difícil de caminar. Así que cualquier persona puede resbalar, puede caer, puede pasarle algo. Por eso la salvación, dice en Hebreos capítulo 2, que no descuidemos una salvación tan grande, la que nosotros hemos recibido. Tenemos que cuidarlo. Y vienen pruebas, vienen situaciones difíciles. El Señor le dice, ¿verdad?,
pasaje le dice a los discípulos, en los primeros versículos, cuando dice aquel día, cuando llegó la noche, le dice, pasemos al otro lado. Tenemos que pasar al otro lado de este mundo hacia Dios. Por eso digo al Señor en Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Usted pone atención, dice, Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo. Y nadie llega al Padre si no es por mí, a través de Jesucristo. Hay gente que dice, a través de un santo, a través de tantas cosas que han dicho la gente, se puede llegar al cielo, se puede llegar al Padre, pero solamente hay un camino, solamente hay uno que nos lleva hacia el Padre, y es Jesucristo. Él es el puente, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es ese camino que nosotros tenemos que seguir. Y es difícil por el asunto de que los seres humanos somos llamados, lo que es la parte carnal, somos llamados a que si alguien nos ofende, si alguien dijo algo, ya no nos gustó, y ya nosotros comenzamos a ir para atrás, comenzamos a decir, no sigo porque me ofendieron, porque dijo alguna palabra que no me gustó, o porque alguna tentación que le salió en el camino, y esto lo hace pasar. Por eso el camino del Señor es de lucha, es de esforzarse, es de que nosotros confiemos en el Señor, porque solo nosotros no podemos hacer nada, necesitamos la ayuda del Señor. Así que cada vez que nosotros estemos enfrentando algo difícil, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier problema, nosotros tenemos que clamar al Señor, tenemos que pedirle la ayuda. Lo que es el día y la noche tienen significado. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, el Señor le dice, pasemos al otro lado. Porque muchas cosas en la Biblia nosotros encontramos que sucedieron en la noche, no sucedían el día. Cuando el Señor iba a ser entregado para ser crucificado, no fue de día. El Señor estuvo en el templo enseñándole, estuvo en las calles, estuvo por todos lados, y ninguno le había tomado, ninguno le había entregado. Pero cuando ya había llegado el momento que iba a ser entregado, dice la palabra del Señor que estaba en el Getsemaní orando, estaba en ese lugar clamando al Padre por lo que iba a pasar. Él sabía que esa noche iba a ser entregado. Así que dice que él clamaba y decía, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que como humano, él no quería hacer este sacrificio de que ser crucificado en aquella cruz, pero era la única alternativa para que hoy nosotros tengamos salvación. Él en la cruz pagó todos los pecados, todo lo que nosotros habíamos hecho malo, ahí lo pagó el Señor en la cruz del Calvario. Así que era la única alternativa para salvación. Así que el Señor hizo eso, ¿verdad? Por nosotros, por cada uno de nosotros. Sucedió de noche, muchas cosas sucedieron de noche. Quiero decirle que lo que es las pruebas, las cosas que el cristiano pasa, es igualito a lo que conocemos el día y la noche. ¿Qué es el día? El día es cuando todo nos sale bien, cuando nosotros somos bendecidos, cuando no tenemos ninguna enfermedad, cuando no tenemos ningún problema. Nosotros, digamos, estamos de día, pero cuando llega la noche es cuando vienen los problemas. La noche siempre simboliza, en la noche pasa todo. Ahí es donde salen los malhechores, ahí es donde salen los robos, donde salen los brujos, y todas las cosas son de noche, que trabajan. En la noche pasa de todo. Por eso el día y la noche se compone, ¿verdad?, de 12 horas. En el tiempo
dijo que nosotros estamos de día, todas las cosas nos salen bien, pero el día no dilata todo el tiempo, llega al tiempo que vuelve la noche, y la vida del cristiano es así, amanece, vuelve a anochecer, es decir, pasamos una prueba, salimos victoriosos, pero llegamos al día y todo sale bien, pero ahí viene la noche de nuevo y vuelve otro problema, vuelve otra situación difícil, así que la vida del cristiano es así, de ir venciendo obstáculos, de ir dando pasos siempre de ir hacia el frente, venga lo que venga, porque hay una palabra que está allí que le dice, pasemos al otro lado. No le dice el Señor, pasen, no le dice el Señor, pasen, vayan, entren ustedes. El mar también simboliza peligro. Ustedes saben, una persona que entra en un barco, en una lancha, en lo que sea, allí le puede salir cualquier fiera, o el barco se le friega, o una tempestad como la que leímos en ese pasaje bíblico. Dice que se levantó una gran tempestad, dice que el barco casi se hundía, ya estaba, el agua se le iba adentro, y esto sí se dio esa noche. Esa era una prueba. El Señor a estos 12 varones que llamó, los llamó para enseñarles. Todo lo que sucedía era una enseñanza al Señor para que aprendieran. Y hay algo importante que en las pruebas, en las luchas, para cruzar al otro lado, nosotros necesitamos fe. Y cuando nosotros nos cruzamos al otro lado es cuando por cualquier cosa, nosotros si aceptamos al Señor y viene un problema, nos pasó algo y nosotros comenzamos a decir, mejor me quedo en el lugar donde estaba, voy a volver a hacer lo que era antes, porque yo pensé que las cosas me iban a salir bien siempre, como algunos que dicen, vas a ser bendecido, te vas a tener una buena casa, todas las cosas te van a salir bien, pero el Señor dice que su camino es angostito, es algo difícil, es algo incómodo, como la hermana, ¿verdad?, que viene de la comunidad del pastor, esa pasada que hay, pasar al otro lado, porque se puede mencionar también, ¿verdad?, eso, cuando las hermanas pasan de aquel lado a este lado, de acá para allá, es un camino difícil, una quebrada de piedras, donde nada más están los huequitos donde van a poner los pies. Y cualquier descuido, un resbalón es peligroso. Pasar al otro lado es difícil, es incómodo, mejor de noche, ¿verdad? Algo así es andar en el camino del Señor, que cualquier descuidito puede haber una caída espiritual, hablando espiritualmente. Por eso, pasar al otro lado es cuando nosotros vencemos, luchamos del pecado, de la esclavitud del pecado a la vida eterna, de esta tierra llegar al cielo, donde Dios es un pase que nosotros tenemos que hacer, pasar al otro lado, no quedarnos a medio camino. Tenemos un gran ejemplo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo algo semejante a nosotros. El pueblo de Israel